Antes de iniciar este mensaje, quiero decir lo siguiente. Ha habido y hay predicadores que han influenciado enormemente mi predicación, a los cuales les agradezco y le agradezco a Dios por habernos levantado para proclamar las grandes verdades que están en este libro. Valoro, aprecio y reconozco el trabajo de muchos predicadores hoy en día, muchos de ellos desconocidos, pero que Dios los usa grandemente. Y hago mención a esto porque hace tiempo escuché de uno de esos predicadores que han influenciado grandemente mi vida, escuché dar un tema como el que voy a dar ahora. Su enseñanza me impactó. Y yo he dicho, yo quiero que mi iglesia conozca esto también. Haciendo honor al mensaje, no estoy de acuerdo en muchas cosas del pastor que le menciono, muchas cosas del movimiento en el cual él es parte, un movimiento muy fundamental, muy radical, muy legalista en muchos aspectos, pero que les aprendí muchas cosas en mi estar con ellos. Hoy no puedo decir que comulgo al 100% con muchas posturas de ellos, pero aún así agradezco lo que el Señor me permitió conocer de parte de ellos. Pero aún así en ese ambiente, en esa forma de interpretar tan rígida, tan legalista, muchas de las veces, a veces tengo que decir machista, he aprendido que hasta un reloj descompuesto da la hora correcta 2 veces al día. Y en un momento de lucidez, se paró aquel hombre en el púlpito y a sus 72 años él dijo: voy a predicar un mensaje muy singular. Estoy hablando que él, 72 años, muchas décadas de sermones. Y dijo algo interesante: si hoy tuviese que escoger entre mis sermones un mensaje para predicar ante ustedes, no lo haría, que sería este. 72 años de edad, décadas de ministerio pastoral, y este mensaje me impactó, a mí en lo personal. De igual manera yo espero, quizás te va a decir, ¿y eso le impactó, pastor? ¿Tan poquito le impactó? Bueno, eso a mí. Pero como bien dijo mi hermano Misael y el canto que entonamos, que Dios hable a nuestra vida. No que usted sea impactado por lo que yo voy a decir, o por lo que dijo el otro pastor, sino por lo que Dios va a hablarnos a usted y a mí en esta tarde. Dios y yo no siempre estamos de acuerdo, es el título de este mensaje. Dios y yo no siempre estamos de acuerdo. Ahora, vengo de unos domingos predicar una miniserie acerca de la venida del Señor. El Rey viene. Y usted, si escuchó aquellos mensajes, sabrá que esos mensajes tenían como énfasis prepararnos en santidad y fidelidad en la espera gloriosa de que Cristo viene. Pero en el Evangelio de Juan no hay ahí. En el Evangelio de Juan se nos enseña que Cristo, si bien Moisés, por medio de Moisés fue traída la ley, Cristo nos trajo gracia y verdad. Gracia sin verdad es libertinaje. Verdad sin gracia, legalismo. Cristo es el equilibrio perfecto, doctrinalmente hablando, y en la práctica de cómo nosotros debemos entender el reino de Dios. Un equilibrio perfecto entre gracia y verdad. Y hoy quiero mostrarle en este sentido la otra cara de la moneda. Ya hablé del Rey viene, ya hablé de la santidad, ya hablé de la fidelidad. Quiero mostrarle a usted un mensaje de gracia que igualmente espero que reciba de parte de Dios a su vida. El mensaje, como bien acabo de decir, se llama Dios y yo no siempre estamos ¿qué? La Biblia dice que preguntando, una pregunta que demanda una respuesta, pueden andar dos juntos
si no estuviesen de acuerdo? La respuesta que demanda la pregunta sería un no. ¿Un matrimonio podía andar juntos si no estuviesen de acuerdo? Padres e hijos, una iglesia, ahí vienen los conflictos, el no estar de acuerdo. Pero cuando yo digo, Dios no siempre está de acuerdo conmigo, no es que Dios y yo estemos peleados, no, nos llevamos bien Dios y yo. Nos pasamos buenos momentos Dios y yo. Pero tengo que decir esta expresión sincera, esta expresión, esta duda real, de que tengo que decirlo. Hay cosas en la Biblia, y hay algo en mí que dice, no estoy de acuerdo con Dios. Usted va a decir, ¿cómo, pastor? Yo, en mi caso, estoy de acuerdo con todo en Dios. ¿En serio? La pregunta es, ¿en serio? ¿Usted está de acuerdo al 100% en todo con Dios? Vamos a ver qué tan de acuerdo estamos con Dios. Y esto, hermanos, es para que poder ver que el problema no es que Dios sea injusto cuando no estamos de acuerdo, sino que su justicia, escuche bien, tu justicia está tan impregnada de gracia que a veces ofende a los que creemos que merecemos más. Justicia impregnada de gracia. Mateo capítulo 20, vamos a hacer una lectura de forma alternada. Yo leo el 1, ustedes el 2, así hasta, vamos a leer, hasta el 16. Dice la palabra del Señor, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora décima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales por semana, comenzando desde los obreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no convenices conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y quédate, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Señor, te doy gracias por este momento. Habla a tu iglesia, háblame a mí, Señor. Úsanos, Señor, para que este mensaje caiga en buena tierra y pueda ser de provecho para el bien de nuestra iglesia. Te doy gracias y te doy la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué nos dice esta parábola? Primero, dice que, hablando el Señor Jesucristo, que el reino de los cielos, sino todo el primer versículo, está haciendo una comparativa. Las palabras comparan una realidad espiritual con una realidad terrenal, para que nosotros terrenales podamos comprender las cosas celestiales. Es un medio para enseñarnos cosas importantes. Y Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a contratar obreros para su viña. Tenía un campo, tenía cosecha, y había que contratar gente para que fuese a trabajar. Salió muy temprano, digamos 6 de la mañana, contrató a los primeros. Sale nuevamente a las 9 de la mañana, salió por más personas. Luego volvió a la plaza a las 12 de la tarde, contrató más personas.
Volvió también a las 3 de la tarde y volvió a contratar más trabajadores. Y por último, fue a las 5 de la tarde y contrató a los que quedaban en la plaza. Todos trabajaron hasta las 6 de la tarde. En aquellos tiempos, a las 6 de la tarde era el límite para recoger e irse a sus casas. ¿Quiénes eran los jornaleros en la historia? ¿Quiénes son ellos? Para comprender mejor, permítame explicarle. Los jornaleros, a diferencia del mayordomo del versículo 8, que aparece ahí en la parábola, los jornaleros vivían precariamente. ¿Qué significa esto? Que muchos de ellos se endeudaban si no eran contratados por varios días, y la desesperación aumentaba conforme pasaban las horas sin ser llamados. Vivían al día. No eran trabajadores de planta, eran hombres que vivían al día, al jornal, al denario. No eran esclavos. Los esclavos vivían en las casas de sus amos. No eran siervos como el mayordomo, empleados por temporadas, que tenían ciertos beneficios, cierta seguridad, por así decirlo, al resguardo de sus amos. Ellos no, eran eventuales. Se reunían en las plazas o mercados desde muy temprano, esperando ser contratados por alguien que requiriera trabajadores en su campo o en su viña. ¿Con qué les pagaban a estos hombres eventuales que buscaban trabajo sentados en la plaza? Con uno que se llamaba denario. ¿Qué es el denario? Bueno, es el pago por un día completo de trabajo, lo suficiente para sostener su familia por un día entero. No ganar un denario significaba que la familia no comía ese día. Es como en nuestro contexto, yo recuerdo, no sé ahora, pero hace años, de camino a Matamoros, por muy de temprano, estoy hablando 6 de la mañana, 7 de la mañana, yo veía en la carretera de Torreón a Matamoros unos hombres que traían unas playeras en sus manos con unas franelas. Se paraban al pie de carretera y hacían señas a los traileros. Y los traileros yo veía que pasaban y les pitaban. Y yo me preguntaba, ¿a qué juegan esos hombres? O sea, qué afán de levantarse temprano y ir a hacerle señas a los traileros. ¿A qué están jugando? No entiendo ese juego, ¿verdad? Ellos hacían con su franela, su playera, y los traileros les pitaban y seguían de largo. No me percataba que en algunos casos los traileros se detenían y los subían. Yo decía, ¿de qué se trata esto? Después, ¿los qué, bueno? La palabra maqueteros. Estos hombres se levantaban muy de temprano. Ellos no tenían un trabajo fijo, como muchos aquí. Ellos, como los jornaleros de la parábola, vivían al día. Se levantaban muy de temprano con su mochilita, se levantaban con su franela o su playera para hacer señas a los traileros. ¿Para qué? Porque muchos de ellos traían a descargar a Cabastos, a descargar a la Alianza, descargar en Soriana, en una constructora. Ellos se ofrecían para ayudar a descargar los trailers al día. Terminando el jornal, terminando de descargar, el trailero les pagaba a ellos por el trabajo que ocuparon. Se iban como si no se conociesen, volvía otro día y hacer la seña a otro trailero. Si un trailero se paraba y te contrataba, ¿qué pasaba? Comías ese día, llevabas a tu casa algo. Pero si en una semana nadie te contrataba, nadie se paraba, y estabas ahí desde muy temprano y no pasaba nada, ¿qué pasaba con ellos? ¿Qué pasaba en su casa? No había comida. ¿Cómo los contrataban en los tiempos de Jesús? Al amanecer. Ellos tenían que estar bien temprano. Nada de irse a la plaza a las 12. Ellos tenían que estar bien temprano, antes quizás de que amanezca, a las 6, 7 cuando mucho. Los jornaleros esperaban en las plazas principales o cerca de los caminos rurales. Los patrones llegaban y seleccionaban, escuche usted, seleccionaban a quienes parecían más fuertes o más experimentados. O sea, usted veía y decía, este me sirve, este no me sirve, no, este no, este me sirve, y los contrataban. Vente, vamos, tengo trabajo que hacer. Los que no eran contratados al inicio del día eran considerados menos hábiles, más viejos o poco útiles. O sea, que si tú eras de los que quedabas hasta el último, después de que vinieron varios patrones, y si se llevaban gente, y tú eras el último con tu mochilita así, ¿qué te hacía pensar?
o que estabas muy viejo, o muy torpe, o muy inexperto. Quizás mañana habría sido un mejor día, ¿no? Y aquí es donde tengo que ser honesto, porque esta parábola no me gusta, me incomoda, me molesta, porque no pienso igual que Dios en esta parábola. ¿Por qué? Esta parábola, aparte de que me incomoda, y me voy a decir en qué, no sé si a usted le incomoda la parábola. Usted va a decir, no, la Biblia. A ver, seamos sinceros. ¿A usted no le causa cierta sensación de injusticia que una persona que trabajó desde la mañana hasta muy tarde le pague lo mismo a una persona que solamente trabajó 1 hora? ¿No siente cierto grado de injusticia? Si usted fuera al que contrataron a las 6 de la mañana a trabajar a la pizca del algodón, con el sol aquí quemándole, y le van a pagar sus 200 pesos al final, y ve que vienen unos ya bien comidos, bien descansados, vienen a las 5 de la tarde, cuando vamos a salir a las 6, y dice, llegaron nuevos, y empiezan a trabajar, juntan su canastita de algodón, ahí la llevan, y luego llega al final del día, se forma para que le den la raya, el pago, y descubre que al que trabajó 1 hora, le pagaron los mismos 200 pesos que usted que trabajó de gallo grillo. ¿No se molestaría? ¿No iría al sindicato? ¿No pelearía? ¿No haría grilla? Usted y yo no estamos de acuerdo con Dios, por lo que veo. ¿Cómo, Señor, le vas a pagar lo mismo a alguien que trabajó tantas horas y al que trabajó poco le vas a pagar lo mismo? Eso es injusto, no estoy de acuerdo, y es por eso que digo que esta parábola me hace no estar de acuerdo con Dios. Pero si usted como yo, ¿cómo decir? Caray, ya caí en la trampa, ya me hizo sentir que no estoy de acuerdo con Dios, es injusto. Bueno, le voy a mostrar primeramente que hay otras personas, al igual que nosotros, que no estaban de acuerdo con Dios. Tranquila, ahí vamos para allá. Ya hay la injusticia, ya empieza a brotar ese sentimiento de, a ver, pastor, ¿qué está pasando aquí? Bueno, hay más personas en la Biblia que, al igual que usted y que yo, creíamos que Dios es injusto, o no estaba actuando como yo quiero que Dios actúe. O sea, Dios no está de acuerdo conmigo. Dos de ellos son de los que el Señor les apodó los Boanerges. No sé si lo estoy pronunciando bien. Hijos del trueno. 2 apóstoles. Uno de ellos conocido como el amado. Pero esos 2 varones, el Señor les apodó los Boanerges. ¿Por qué? No voy a ir, tú escuche, pero en Lucas 9:54, y no vaya por cuestión de tiempo, pero yo le doy la cita, Lucas 9:54, antes y después de ese versículo, al Señor no lo tratan como creo que el Señor se merecía ser tratado, por cierto pueblo. El Señor iba camino a Jerusalén. Entonces estos 2 varones se indignan del trato no correcto con el Señor. Y dice, y cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Pero Jesús se volvió a ellos y dijo, háganlo. ¿Estoy de acuerdo con ustedes? Los reprendió. Estas personas, estos discípulos, estos apóstoles, estos seguidores de Cristo, querían exterminar un pueblo entero, porque no se comportaban como que ellos querían que se comportaran. Señor, ¿qué más da? Sacudimos los pies y nos vamos, ya no nos falta que descaiga fuego del cielo, ¿nos das permiso de dar la orden? Señor voltea, no me imagino la mirada que les echó a los Boanerges. Otro conocido es Jonás. Jonás se enojó porque no estaba de acuerdo con Dios, o Dios no estaba de acuerdo con él, porque perdonó a Nínive. Un solo versículo dice, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía que los ibas a perdonar. Un hombre, un profeta, 2 apóstoles que no estaban de acuerdo con la forma de ser de Jesús.
Le faltaba intensidad, le faltaba disciplina al Señor. Y a un profeta decir, este se pasa de bueno, de misericordioso, por eso me molesté, por eso no quise saber de ti, por eso huí, porque te ibas a atrever a perdonar a los que a mí me caen mal, a los que andan mal. Así era Jonás, así eran los Boanerges. Pero al igual que el predicador que yo le mencionaba y que le agradezco sus enseñanzas, al igual que él, yo no estoy de acuerdo también con otras muchas cosas de la Biblia, con Dios. Ya lo estoy mirando diferente. Al principio estaba así como que usted no está de acuerdo con Dios. Ya empiezo a ver en algunos de ustedes que dicen, sí, ese Dios, ¿dónde está para decirle? Oiga, tengo aquí una lista breve de desacuerdos personales con Dios. Una lista que me recuerda que Él no necesita mi permiso ni mi aprobación para hacer lo que Él quiere. Pero no estoy de acuerdo con que Pedro y no Juan predicaran en Pentecostés. Si hubiese la tecnología de hoy y si hubieran grabado a Pedro en aquella noche negando al Señor y maldiciendo al Señor, si lo hubieran grabado y lo hubieran subido al Facebook, y usted 50 días después lo ve predicar en Pentecostés, ¿usted qué hubiera dicho? Hipócrita, aquí tenemos en el Facebook, te andabas negando y maldiciendo, y ahora muy santo aquí hablando en lenguas, otro perro con ese hueso. ¿Por qué el Señor no escogió a Juan para predicar en Pentecostés? ¿Por qué Pedro fue el que fue escogido para eso? Le negó, maldijo, lo traicionó en la noche más oscura, en la noche que el Señor necesitaba a su gente más cercana. Pedro, el que dijo, mi vida pongo, de decir que jamás te voy a negar. Pedro, esta misma noche me vas a negar 3 veces antes que el gallo. No estoy de acuerdo con que Rahab, ¿usted sabe quién es Rahab? La de Jericó, omito su oficio para no herir sensibilidades, que esté en Hebreos capítulo 11. ¿Puede creer usted? Yo no estoy de acuerdo con Dios en que una mujer de moral distraída esté en el mural de hombres y mujeres de la fe. Hágame usted el favor. ¿A qué Dios se le ocurre poner a una mujer como esas como ejemplo de fe? No estoy de acuerdo, decía aquel predicador y coincido con él, no estoy de acuerdo con que asesinos, 3 asesinos, él da por hecho al tercero, era tremendón, pero bueno, sangre en sus manos. Dice, no estoy de acuerdo con que 3 asesinos, Moisés, David y Saulo, escribieran gran parte de la Biblia. Asesinos. No estoy de acuerdo con que Salomón, con cientos de esposas y concubinas, no una, no 2, no 5, cientos de esposas y concubinas, se ha llamado el hombre más sabio de la tierra. No estoy de acuerdo que Mateo, un publicano, un corrupto, un recaudador de impuestos, un traidor a la patria, escribiera el Evangelio según Mateo. No estoy de acuerdo con que Isaac se casara con una mujer que nunca había visto. Y eso se me hizo interesante. ¿Usted está de acuerdo con eso? Que Isaac se hubiese casado con una mujer que él no conocía, que no había visto. Sí, pastor, ¿en serio? Hijos, ¿nos dan permiso? Hijos, nietos, ¿nos dan permiso de conseguirles esposa, conseguirles esposo? ¿Y cómo es? ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar? No. ¿Nos dan permiso? ¿Están de acuerdo con Dios en esos métodos? Y terminando mi pequeña lista de desacuerdos con Dios, yo no estoy de acuerdo con que un ladrón vivió toda su vida en la perdición.
entre al cielo solamente porque hizo una oración de fe en el último momento de su vida. ¡Qué indignación! Mi hermano, mi hermana, ¿te imaginas una iglesia frente a la nuestra con esta clase de personas? Adúlteros, prostitutas, ladrones, corruptos, borrachos. ¿Te imaginas esta iglesia frente a la nuestra? ¿Querrías tú hacer compañerismo con ellos? ¿Querrías fusionarte con ellos? ¿Querrías tener convivencias con ellos? ¿Querías visitarles? ¿Qué haríamos con ellos? ¿No te molestarías? Ya hasta me estoy enojando, me la estoy creyendo, me estoy enojando, no sé tú, pero ¿por qué Dios hace cosas que yo no haría? ¿Por qué Dios hace cosas que no me pide permiso a mí? ¿Por qué Dios bendice a personas que me caen mal? ¿Por qué Dios hace eso sin mi consentimiento? ¿Cómo se atreve Dios a no estar de acuerdo conmigo? Y en eso reflexiono y caigo en cuenta que nuestro problema no es con el infierno. Se nos hace fácil mandar a la gente al infierno, sino con el cielo. Nos cuesta aceptar que Dios sea tan bueno con quien creemos que no lo merece, como un Jonás, como unos Boanerges. Nos cuesta aceptar la gracia cuando creemos que hemos hecho más que otros, como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, cuando le grita al padre, le dice, ¡he aquí! Le dice al padre, ¿no? Cuando vuelve el hijo. Y con esa fuerza, ¿no?, que sale de un adolescente, dice, ¡he aquí, tantos años te sirvo! Y nunca me has dado un cabrito, pero cuando vino tu hijo, hasta fiesta le haces. Estaba indignado, no estaba de acuerdo con el padre. Los trabajadores no estaban de acuerdo con el dueño de la viña. Y usted y yo no podríamos estar de acuerdo con Dios en muchas cosas como estas. ¿Cómo se atreve a extender gracia, perdón, a personas que no se lo han, dígalo, que no se lo han merecido? ¿Alguna vez te has molestado e indignado al ver que alguien no es de tu agrado y que esa persona reciba bendiciones y gracia de parte de Dios? En lugar, recibe bendición, recibe gracia de parte de Dios. ¿Te has indignado de una persona que tú dices, esta persona no merece, pero recibe gracia, recibe bendición, cuando tú lo que deseas es que un rayo le caiga en la cabeza, como un buen Boanerges? Nos parecemos más a los Boanerges, nos parecemos más a Jonás, nos parecemos más al hijo mayor en la parábola, nos parecemos más a los trabajadores de las 6 de la mañana en la parábola, que al dueño de la viña, que al Padre amoroso, que al Señor Jesucristo. Versículos 6 y 7 de la parábola, vayan ahí. ¿Recuerdan ustedes que les explicaba que el dueño de la viña salió cuántas veces? Una y otra y otra y otra. ¿Por qué pasaba eso? Contexto cultural. Enriquezco con contextos culturales. Algunas veces los dueños de ciertas viñas, de ciertos terrenos con cosecha, hacían eso. ¿Por qué? Porque venía algún evento climático que iba a causar estragos en la cosecha y tenían que ir, tráete más trabajadores, tráete más gente, pero ya trajimos, no, tráete más, hay que sacar ese trabajo rápido. O por la cantidad excesiva de producto antes de que se eche a perder como la vid. Por eso es necesario ir por más, ve por más gente. Ahora bien, escuche esto. Versículos 6 y 7, ¿lo tiene ahí? Y saliendo cerca de la hora 11, 5 de la tarde, halló a otros que estaban, ¿cómo? No tenían trabajo ahí, ¿verdad? Estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? O sea, les pregunta, ¿por qué están sin trabajo? Ya es tarde y siguen en la plaza sentados, porque nadie los ha contratado. Le dijeron, precisamente por eso, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también ustedes a la viña y recibirán lo que sea justo. Hermanos, tanto los de las 6 de la mañana
como los de las 9, los de las 12, los de las 3 y los de las 5, todos al inicio del día estaban desempleados. Todos, sin excepción, todos en ese día, al empezar el día, todos, sin excepción, estaban fuera de la viña. Estaban desempleados, esperando que alguien los contratara. Esos hombres vivían al día, al denario, el sustento para su hogar. Qué felicidad, ¿no? Qué felicidad tuvieron los contratados a las primeras horas. ¿Se imagina usted ser uno de las 6 de la mañana? Si, hermanos, sinceramente, vamos, a ver, si yo le digo a mi hermano Julio, póngase enfrente y vamos a echar talacha. Seleccióneme a hermanos para hacer ese trabajo. ¿Cuántos mi hermano Julio seleccionaría? ¿A quiénes mi hermano Julio seleccionaría? Pregunto a ustedes, ¿a quiénes? Es importante la respuesta. ¿A los más fuertes? Hay unos que no aparentan ser muy fuertes, pero son muy trabajadores, sí, pues tienen iniciativa, pero también otros que son muy habilidosos, tienen mucha experiencia, mucha expertise, dicen ahora palabras, es lo mismo. Tienen máquina, dice, tienen expertise, son mañosos. Entonces, mi hermano Julio tomaría esos 3 criterios: los más fuertes, los más trabajadores y los que tengan más experiencia en el asunto. Me los llevo. Y nosotros nos quedamos, ¿qué? Va al trabajo, mi hermano Julio dice, es más trabajo de lo que pensaba, voy por más. Vuelve otra vez aquí y le baja el estándar, ¿no? Ahora, bueno, vénganse ustedes, usted no lo veo que chuequea, vénganse conmigo, usted todavía respira más o menos bien, vénganse conmigo y vamos. A las 5 de la tarde vuelve mi hermano Julio otra vez y nos ve. ¿Y quiénes quedamos? Los gorditos, los viejitos, los enchuequitos y los amargaditos. Ahí estamos todos, así todos cristianos. Y nos ve el hermano Julio y dice, vénganse también ustedes a lonchear. De perdida vamos a lonchear allá. Y ahí vamos contentos, ¿no? Porque no nos quedamos, fuimos también. Pero qué alegría los que se fueron primero y decir, a mí me escogieron porque soy mejor que los otros. Viene el orgullo, viene la vanagloria. Yo soy de cuna cristiana. Yo acepté a Cristo a los 6 años. Yo esto, yo lo otro. Soy de los de las 6 de la mañana. ¿Cuántos hay aquí de las 6 de la mañana? ¿Cuántos hay aquí de las 9 de la mañana? Que se puedan gloriar de que a mí me escogieron más temprano que otros. Quizás porque soy mejor que los demás. Esto era el pensar de estos jornaleros. Por eso se indignaron. Pero se enojaron. ¿Cuándo se enojaron? No cuando vinieron más manos a ayudar. Se enojaron cuando vieron el plato ajeno. Y dijeron, caray, están pagando lo mismo que nosotros. Y ahí levantan grilla aquellos hombres. Pero ahora te invito a que mires la parábola no desde los primeros, sino de los postreros. De los últimos en llegar a la viña. De los últimos en ser contratados. ¿Te imaginas tu vida? ¿Te imaginas su mañana? A las 4 de la mañana. Hijita, échame noche. Viejo, ya ni puedes, ya ahí vas. Algo va a salir, mujer. Tiene que salir algo para... Pues, y luego, ¿aquí quién le va a dar un peso? Un denario. ¿Y quién le va a dar un denario? Más vale, pues ir a chambear. Échame lonche. Hijo, ya no más quedas lata de frijoles. Pero pues si me da hambre en la viña, llévate. Se lleva su latita de frijoles. No había latas, lo que sea, hermano, pero se llevaba algo. No habla solo polémico, ¿verdad? Donde está el corazón, pero ahí está. Donde, lo que se ha llevado, pero se llevó un quesito, se llevó un panecito, es lo que queda, ya, se lo lleva. Ahí va con su mochilita, con su franela, el viejito ese. Y luego llega a la plaza y a hacer amigos. Hola, ¿qué? ¿Cómo va el asunto? ¿Han llegado? No llegan. ¿Hay unas camionetas? Los cacahuates para... Hay unas camionetas de los patrones. Ahí bien se estacionan. Y empiezan a subir. Y tú ves cómo se suben a los demás. Y tú no, y tú no, y tú no. Vienen a las 9, hay la alegría, tú no. Vienen a las 12, tú no. Vienen a las 3, tú no.
Vienen a las 6 y te preguntan, Misael, ¿por qué estás aquí todavía sin trabajo? Daniel, Héctor, Carlos, Ismael, Filo, Víctor, Joel, Agustín, ¿por qué estás aquí sin trabajo? Es que nadie nos ha contratado. Nadie nos ha contratado. Vaya a trabajar. Se subió contento a la camioneta, porque dijo, bueno, 1 hora de trabajo, bueno, sí, a ver, ayúdame con las matemáticas, si por el salario mínimo, ¿cuánto estamos ahora? 245 puntos y algo. ¿Por cuántas horas? ¿8? ¿8 horas laborales? ¿245? Ok, aquí necesito su ayuda. Si 8 horas representan 245, no, 246, vamos a darle. Si 8 horas representan 246, ¿cuánto representa el dinero en 1 hora? A la regla de 3, ¿eh? Como 30 pesos, ¿no? ¿Cuánto él pensó que iba a ganar por 1 hora de trabajo? 30 pesitos. Bueno, con 30 pesitos de perdido llevo a 1 kilo de frijoles, 1 kilo de tortillas y una coca de medio. Ni para eso alcanzan 30 pesos ya. Y si a usted le gustan las carnitas, salir y comprar el pollito, 30 pesos, digo, pero en el hambre, 30 pesos, hermano, son 30 pesos. Hasta los pesos andamos buscando entre los sillones. Pero se llama una sorpresa a este hombre. En vez de recibir 30 pesos, le dan el pago completo del día. ¿Qué hace? Esto se llama gracia. Recibió gracia. Y él lo sabía bien. Y es lo que todos recibimos al final del día. Gracia. Pero muchos agarramos la actitud de los otros. La actitud de me lo merezco, me lo gané. ¿Por qué él? ¿Por qué la otra? Y las palabras del dueño nos deben exhortar a nosotros. Cuando dice, ¿acaso es contra la ley que yo hago lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bueno con otros? Así que los que ahora son los últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. El dueño fue justo. Quedamos en un denario, ¿lo tienes? Fue justo. Pero una justicia impregnada de ¿qué? Dije al principio. No estoy de acuerdo con que Dios haya elegido a Pedro y no a Juan, pero Dios tuvo razón. No estoy de acuerdo con que David, asesino y adúltero, escribiera los salmos, o la mayoría de ellos, pero Dios tuvo razón. No estoy de acuerdo en que Rahab, aquella mujer, esté en Hebreos 11, pero Dios tuvo razón. No estoy de acuerdo en que el ladrón en la cruz entre al cielo, pero Dios tiene razón. Y cuando no entienda nada, sigo creyendo que Dios tiene razón, porque eso es la fe. La fe no es entender todo de Dios, o que Él esté de acuerdo conmigo. Fe es creer que Dios tiene razón, aunque yo no la entienda, porque sus caminos son mejores que los míos. Sus pensamientos son mejores que mis pensamientos. Y si su camino es mejor, y su pensamiento es mejor, aunque yo no lo entienda, Dios tiene la razón, y yo no la tengo la razón. Y prefiero creer que Dios sabe lo que está haciendo, porque Él es Dios, Él es el Padre, Él es el dueño, Él sabe lo que hace, y yo no. El problema no es Dios, soy yo. Si Dios tiene razón y yo estoy equivocado, o yo pienso diferente, ¿a qué conclusión llegamos? Si Dios dice algo y usted opina diferente, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Quién está equivocado? ¿Dios o usted? Dios. Aquí hay niños pequeños, hijos, abajo. ¿Le ha tocado padre, madre, abuelo, llevarlo a que le pongan una inyección? ¿Una vacuna o algún antibiótico o algo? ¿Que le pongan una inyección al niño? Imagínese el niño de 6, 7 meses, 8 meses, 1 año si quiere. Que usted dice, vamos a salir. Y el niño dice, anone. Nieve. Ya va con su mochilita, junta sus juguetitos. Los que son abuelos se ríen porque saben lo que juntan sus... Ellos van bien equipados. Ellos van con sus mochilas, les surten su bien para ir bien equipados, ¿verdad? Puras cosas innecesarias, pero ellos se surten. Ahí van en el carro. ¿Cuál nieve? Los llevan al hospital. Y el niño nomás está viendo. Y luego están sentados y escucha que un niño llora en el consultorio.
Y luego voltea a ver el papá. Voltea a ver la mamá. Confío en ellos. Entra al consultorio. Está un hombre vestido de blanco, que parece carnicero. Un doctor, médico. Entra, toma al niño, saca la jeringa, el niño ve la jeringa. ¿Y qué hacen muchos niños? Adultos hacen lo mismo. He visto adultos llorar con la jeringa. Bueno, ve la jeringa el niño y empieza a llorar. Y luego le dice el doctor al papá. ¿Qué le dice? Agárrelo, porque donde le pique mal lo dejo chueco. Va a ser su culpa, no la mía. Y firme, porque no andamos con las demandas, ¿no? Agárrelo bien, porque donde le pique mal, queda chueco el niño. Y está el papá agarrándolo bien. Y el niño llorando, y el papá, así. Papá, ¿qué haces? Papá, ¿por qué? Ese hombre, ¿por qué? Y llora el niño, y el niño no entiende. Y así estamos nosotros en la vida. Dios nos agarra, sentimos el dolor. ¿Por qué? No estoy de acuerdo. Pero tenemos que llegar a la conclusión. El padre estaba haciendo lo mejor para el niño. Dios, aunque yo no esté de acuerdo con él, Dios siempre va a hacer lo mejor para sus hijos, para usted y para mí. Conclusión. Hice una reflexión para usted. El mensaje del reino del cual habla el Señor siempre ha sido una ofensa para quienes creen que Dios se mueve por méritos. Cristo vino al mundo y se rodeó de los que no encajaban en la élite religiosa, ¿lo recuerdan? Prostitutas, cobradores de impuestos, samaritanos, pescadores sin estudios, niños inquietos, mujeres despreciadas. Los religiosos no pueden entenderlo. ¿Por qué come con pecadores? Si fuera profeta, sabría quién lo toca. Tú, que naciste del todo en pecado, ¿nos enseñas a nosotros? Jesús no encajaba con su lógica, porque la gracia nunca encaja con el orgullo. Y por eso lo odiaron, porque la gracia siempre incomoda al que cree que merece más. Cristo mismo fue y sigue siendo la mayor controversia para el corazón orgulloso humano. Los religiosos no soportaban que él dijera: el publicano se fue justificado. Los pecadores entrarán al reino antes que ustedes. El Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Y si somos honestos, hermanos, iglesia, a veces nosotros también nos molestamos. Cuando Dios bendice a uno que creemos que no ha hecho lo suficiente. Cuando Dios ama a quienes nosotros aborrecemos. Cuando Dios usa en servicio a quienes no se ajustan a nuestras reglas. Y gritamos por dentro: ¡no es justo! ¡No es justo! ¡Ya! 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 Pero Pablo sí lo entendió. Él también había trabajado. Y trabajó bastante en la obra del Señor. Y él no lo dice, lo reconoce. Él trabajaba más que todos ellos. Y de hecho Pablo, tengo que añadir, Pablo vivió más fiel que muchos de nosotros hoy en día. Pero él no puso el dedo a decir: Saulo, mi estirpe, mi pedigrí, y todo. ¿Saben lo que Pablo dice? En 1 Corintios 15:10, por aquellos que toman notas, dice: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero no yo, pero la gracia de Dios conmigo. Él lo entendió. Todo lo que había hecho, todas las iglesias fundadas, todos los viajes misioneros, su vida de santidad y fidelidad no eran su mérito. Repito lo último: su vida de santidad y fidelidad no era su mérito, era gracia. No yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque cuando entiendes la gracia de Dios, dejas de quejarte y empiezas a agradecer. Cuando entiendes la gracia, dejas de señalar y comienzas a servir. Cuando entiendes la gracia, dejas de herir y comienzas a levantar al caído. Cuando entiendes la gracia, ya no te molesta que Dios bendiga a otros. Dejas de competir y empiezas a enseñar, a bendecir con tu ejemplo. Te regocijas con ellos, con los que vienen a la última hora. Cristo vino a destruir esa religión de yo merezco. No entramos al reino porque lo merezcamos, sino porque Él, el dueño, salió a nuestro encuentro, nos dio desempleados y nos tomó y nos salvó. La parábola de los trabajadores de la viña nos muestra tanto la gracia como la justicia abrazadas, trabajando simultáneamente. El problema no es que Dios sea injusto,
sino que su justicia opera en un marco más amplio, que incluye su misericordia y su gracia, lo cual a veces desafía nuestra comprensión limitada de lo que es justo. Y termino con estas palabras. El dueño de la viña en la parábola volvió varias veces durante el día a buscar más obreros, ¿lo recuerdan? Volvió. ¿Alguien recuerda las horas? 6, 9, 12, 3 y 5. Esto nos enseña algo profundo, que el llamado de Dios es continuo, compasivo e incansable, hasta el último momento. Dios nos llama en diferentes momentos de la vida. Algunos sirven desde jóvenes, otros, digamos, más adelante. Algunos dicen, llegué a mi vejez, otros a la hora 1/10 de la vida. Pero todos, desde los que llegaron temprano a los que llegamos tarde, todos somos útiles en la viña del Señor. A ti, joven, te digo, comienza a servir desde temprano si Dios te llamó. No esperes a tener más tiempo, no esperes a más preparación. Dios ya te está llamando desde ahora. A ti, adulto y anciano, tal vez has vivido muchos años sin trabajar en la viña del Señor y estás por guardar tu franela, recoger tu mochila e irte pensando que no eras útil. Pero hay lugar para ti y para mí, aunque sea la última hora. Para los líderes de cualquier iglesia, nunca subestimes a los que llegan al último. Dios los puede usar con poder, porque la viña del Señor no es propiedad del que llegó primero. No somos paracaidistas, hermanos. La viña tiene un dueño y no somos tú y yo. No somos paracaidistas religiosos. Para la iglesia, imitemos el ejemplo del dueño de la viña, que vuelve una y otra vez. No dejemos que nadie vuelva sin su denario. La misión no termina hasta el último momento del día, hasta que Cristo venga. Y aquí una verdad que nunca debemos olvidar. No todos fuimos llamados a la misma hora, ¿cierto? Aquí mismo. No todos fuimos llamados a la misma hora. ¿Quién fue llamado cuando fue un niño? Levante su mano. ¿Quién fue llamado cuando fue un niño pequeño? Daniela, Pachiri, ¿quién más? ¿Y? ¿Quién fue llamado en su adolescencia, en su juventud? Hasta los 20. ¿Quién otras manos? ¿Quién fue llamado a salvación de los 25 a los 50? ¿Quién fue llamado de los 60, 65 y más? ¿Quién fue? ¿Quién fue llamado de los 60 para arriba? El Señor. Bueno, todavía no, pero puede llegar. Uno quiere reconocer. No todos fuimos llamados a la misma hora, pero todos fuimos alcanzados por el mismo dueño y por la misma gracia. Por la misma gracia y por el mismo dueño. No todos sudamos igual, pero todos recibiremos el mismo denario. Y ese denario no se gana, se recibe. El ladrón en la cruz, ¿lo recuerdan que lo mencioné? Como muchos otros pecadores arrepentidos con la fe que salva, al final del día recibió un denario completo, la salvación. No trabajó como Pablo, no vivió como Juan, pero un denario hay en su mano. Y estoy convencido que si ese hombre hubiese bajado de la cruz, nadie le hubiese quitado el gozo de servir en la viña del Señor. ¿Sabes por qué lo digo? Porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Y el amor es acción, el amor es servicio. Aunque tu fariseo interno esté ahorita pataleando y te molestes, te tengo que decir esto. No a ti, a tu fariseo interno, al que yo también tengo. Aunque tu fariseo te moleste, aunque rechine los dientes, así es Dios. Y no importa si pataleas, si te molestas, si tú y yo no estamos de acuerdo con Dios, así es Dios y así va a ser y será siempre. Porque Dios no siempre está de acuerdo con nosotros. Y eso, hermanos, es bueno y es justo. Si no, imagínense cuántos estarían en el infierno y cuántos en el cielo, si Dios pensara como nosotros. Mejor vamos a gozarnos todos juntos, porque fuimos perdonados por el mismo Señor. Gracia, santidad. Aprendamos el equilibrio perfecto de gracia y verdad, y encontraremos el camino del discípulo. Vamos a orar, esperando que haya sido bendición este mensaje a sus vidas. Señor, te doy gracias por este
momento que me permites con esta hermosa iglesia, esperando que estos mensajes, estas palabras de este mensaje hayan sido bendición a sus vidas. Permítenos, Señor, brincar de la queja al gozo, del enojo a la alegría, Señor, de por méritos a entender tu gracia. Pero tu gracia no es una licencia para pecar, porque ya lo he dicho desde el principio de este mensaje: gracia sin verdad es libertinaje, pero también verdad sin gracia es legalismo. Son dos opuestos que tenemos que evitar. El equilibrio perfecto eres tú, Señor Jesucristo, que nos enseñaste la santidad en gracia. Bendice pues aquí a tu iglesia y ayúdanos, Señor, a entender estas grandes verdades que has dejado en parábolas en tu Biblia para el bien de tu pueblo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.